A ver, tenemos cuatro temas en la materia, ¿no? Son cuatro temas en la materia. El primer tema era esta de las distribuciones conjuntas, ¿no? Tratando de pasar de una estadística univariante, ¿no? A una estadística de más de una variable, ¿no? De dos, tres, cuatro variables. Y habíamos visto que la mayoría de las propiedades vistas en estadística 1 para las distribuciones de una variable aleatoria son bastante similares, ¿no? El fondo de eso era, bueno, tener las características vinculadas a distribuciones, bueno, a distribuciones conjuntas de más de dos variables y explorar los conceptos de independencia, ver un poco la idea de cómo se calculan las esperanzas, ¿no? O las medidas de relación que existen en dos variables, aspecto que nos daba un paso al capítulo 2 de distribuciones muestrales, ¿no? Donde ya asumimos que tenemos una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra aleatoria de n minúscula individuos, y esta muestra de n minúscula individuos, dado que se selecciona mediante un proceso aleatorio, ¿no? Nos generaba esta idea de unidades o de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Y sobre eso habíamos visto que si nos concentramos en lo que era un estimador, ¿no? Como una medida que trata de aproximarse a una medida poblacional que es un parámetro, ¿no? Como decir, por ejemplo, para estimar a la media poblacional utilizábamos, por ejemplo, la media muestral, ¿no? Y habíamos visto que esta media muestral, ¿no? tiene, eh, tiene diferentes valores según la muestra que se seleccione, ¿no? Y estudiar el comportamiento de las diferentes muestras seleccionadas, ¿no? Es estudiar ese comportamiento, ¿no? De las diferentes muestras seleccionadas, le habíamos llamado las distribuciones muestrales, ¿no? La media muestral tiene su distribución muestral, la proporción tiene su distribución muestral, la diferencia de medias tiene su distribución muestral, ¿no? En este tipo de estimadores como la media, la diferencia de media, la proporción y la diferencia de proporciones que aún no lo habíamos visto, eh, tienen una ventaja interesante, y es que cuando la muestra son relativamente grandes, ¿no? Nosotros ya podíamos prescindir de alguna manera de estudiar la distribución muestral en todo lo que significa, ¿no? Y aplicando el teorema del límite central, ¿no? Podíamos estudiar esa distribución muestral, pero a partir de una distribución paramétrica como la distribución normal, ¿no? Y lo mismo sucedía con el estimador de la varianza muestral, por ejemplo, como un estimador hacia la varianza poblacional. Podíamos estudiarlo a partir de un h cuadrado, por ejemplo, ¿no? Bajo ciertos supuestos. Y lo mismo ahí, ¿no? Para cuando eran muestras pequeñas, aparecía la distribución t-de-student para ayudarnos igual a darnos una distribución conocida, ¿no? Para estudiar esas muestras pequeñas. Y ya cuando estábamos interesados en, en relaciones más particulares como comparar varianzas de dos poblaciones, ¿no? Bajo ciertos supuestos, nuevamente, la distribución de Fisher nos ayudaba a eso, ¿no? Entonces, el capítulo 2 está completamente centrado en entender que las estimaciones, ¿no? Los estimadores que nosotros propongamos para acercarnos a algún parámetro, ¿no? Esos estimadores tienen su propio, son variables aleatorias en el fondo, ¿no? Y como tal tienen sus propias distribuciones que les llamamos distribuciones muestrales, que bajo ciertas condiciones se las pueden aproximar por distribuciones ya conocidas como la normal, la chi cuadrado, la t de Student o la Fisher, ¿no? Ese era el objetivo básicamente de nuestro capítulo 2. Este capítulo 3 no es nada más que una continuación de lo que ya habíamos visto, pero este está más centrado, ¿no? Está mucho más centrado en pasar un poco de estudiar la distribución muestral como tal, a estudiar a estudiar los estimadores en todo caso, ¿no? No se olviden que nuestro objetivo es siempre acercarnos al valor poblacional, ¿no?
Y las maneras en las que nos podemos acercar a ese estimador poblacional, ¿no? Son las que vamos a abordar en estos próximos dos capítulos, ¿no? En estos próximos dos capítulos vamos a estudiar con mucha más precisión la manera en la que nosotros nos acercamos a estimar el valor poblacional a partir de estos estimadores. Y esa forma de acercarnos, ¿no? Esa forma de acercarnos al estimador puntual, bueno, al estimador, bueno, la forma de acercarnos mediante el estimador de interés hacia el estimador, bueno, hacia el parámetro poblacional, ¿no? A ese proceso le vamos a llamar justamente esta idea de estimaciones, ¿no? Esta idea de estimaciones. Entonces, a ver, voy a abrir una pizarrita para mostrarles algunos componentes que es lo que esperamos ver hacia adelante. Denme un momentito para abrir una pizarra. Y ya con la pizarra vamos a explorar parte de estos componentes. A ver, está cargando. Aquí está nuestra pizarra. Ahí está. Está cargando y ya está. Ya. Entonces, para ir recordando un poco, ¿no? Nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es, tenemos un universo de interés, ¿no? Tenemos un universo de interés, este universo de interés, ¿no? Lo hemos llamado justamente, ¿no? Nuestro conjunto universo, de tal manera que el tamaño de este universo es de n mayúscula, ¿no? Muchas veces este tamaño ni siquiera es conocido, ¿no? Muchas veces este tamaño ni siquiera es conocido, pero nosotros estamos asumiendo que estamos trabajando en una población eh, determinada, ¿no? Que eventualmente debe tener un tamaño, ¿no? Sobre esta población nosotros extraemos una muestra, ¿no? Una muestra aleatoria, ¿no? Sabemos nosotros que ese proceso en realidad es mucho más complejo porque el proceso en sí mismo de extraer una muestra aleatoria puede configurar un universo de posibilidades, pero partamos en la idea de que estamos nosotros estudiando momentáneamente una de esas muestras, ¿no? En la práctica solamente nosotros observamos una muestra. Este le vamos a llamar, perdón, este le vamos a llamar nuestro conjunto S, ¿no? Nuestro sample, ¿no? Nuestra muestra. Esta viene a ser nuestra muestra, ¿no? Y el tamaño de esta muestra era n minúscula, ¿no? El tamaño de esta muestra era n minúscula, hasta ahí lo que habíamos visto en parte del capítulo 2. Y en esta línea lo que habíamos dicho es que en este universo, ¿no? En este universo hay medidas de interés, ¿no? Medidas de interés que nosotros queremos estudiar. A esas medidas de interés la habíamos denominado así con esta letra griega, que es el tita, ¿no? Este es un parámetro para nosotros, ¿no? Un parámetro de interés. Este parámetro de interés muchas veces podría tener, por ejemplo, ser equivalente a un promedio, ¿no? El promedio normalmente se lo denota como mu de x, por decir, ¿no? Una media, ¿no? La media de edad en la población, digamos, ¿no? Puede ser mi medida de interés. Yo me quiero acercar a este valor, ¿no? Yo me quiero acercar a este valor. No puedo estudiar a la población en su conjunto, por lo tanto estudio una muestra. Esta muestra tiene sus propias características, ¿no? Es una colección de muestras posibles. Nosotros en la práctica solo estudiamos a una, pero nosotros a nivel de la muestra, ¿no? Proponemos una estadística, ¿no? Una estadística es una función de la muestra. Proponemos una estadística, ¿no? Le vamos a llamar ahí le vamos a llamar justamente a esta estadística una tita sombrero, ¿no? Una tita sombrero que tiene el nombre de estimador, ¿no? Es un estimador del tita, ¿no? Es un estimador del parámetro poblacional, ¿no? Eso nosotros lo llamamos un estimador. Y obviamente en el caso de la muestra habíamos visto en el capítulo anterior que una medida interesante para aproximarse a la media poblacional era nada menos que la media muestral, por ejemplo, ¿no? La media muestral es una medida interesante para acercarnos a la media poblacional, ¿no?
Y habíamos estudiado que esta en particular, ¿no? Esta media muestral, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, se puede distribuir como una normal, con ciertas características, ¿no? Con ciertas características, y este era nuestro teorema del límite central, por ejemplo, en este caso en particular, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Más que estudiar esta distribución ahora, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer en el capítulo 3 y 4 que nos faltan todavía por cubrir, es eh, afinar este proceso de estimación, ¿ya? Dado que mi objetivo es tita, o mi objetivo es este parámetro, ¿no? ¿De qué maneras yo me voy a poder acercar a este valor? ¿No? ¿De qué maneras yo me voy a poder acercar a este valor? Mediante algún estimador en particular, ¿no? Mediante un estimador en particular. Y básicamente hay tres formas desarrolladas en la estadística para yo poder hacer esta estimación, ¿no? Para hacer esta estimación. Hay tres maneras, ¿no? El objetivo en el fondo, ¿no? El objetivo en el fondo es tener una descripción, ¿no? Del parámetro utilizando la información del estimador de la muestra, ¿no? Y hay tres formas para hacer eso, ¿no? Hay tres formas para hacer eso. Nuestra primera forma, ¿no? Nuestra primera forma, que parece bastante sencilla, ¿no? La primera forma va a ser, bueno, dado que yo tengo mi parámetro de interés, ¿no? Mi parámetro de interés, ¿no? Puede ser cualquier parámetro, la media, diferencia de medias, cualquier parámetro. Yo voy a tratar de acercarme a este parámetro, ¿no? Voy a tratar de acercarme a este parámetro, por eso hay una equivalencia, digamos, ¿no? Voy a tratar de estimar a este parámetro mediante un estimador puntual, ¿no? Mediante un valor en particular, ¿no? Un valor, ¿no? Digamos, por decir, yo voy a decir, la media de edad de mi población a partir de la muestra es de 20 años, ¿no? Estoy dando un solo valor, ¿no? Estoy dando un solo valor. Es decir, estoy en el campo de dar una sola estimación, ¿no? Aproximo el valor del parámetro mediante un único valor, ¿no? Mediante un único valor, ¿no? Pueden ser este tita sombrero, ¿no? Un único valor que normalmente se le conoce como una estimación puntual, ¿no? Esta es una estimación puntual. A ver, esta es una estimación puntual. Esta es una estimación puntual, ¿no? Este es el primer criterio que vamos a hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo nos acercamos al parámetro? Pues dando una propuesta de un estimador puntual, un único número que decimos que tiene ese comportamiento, ¿no? Tiene esa aproximación, ¿no? Por decir, yo podría indicar, ¿no? Mediante una muestra de los estudiantes de la carrera de informática, puedo concluir que el promedio de edad de ese grupo es de, no sé, 24 años, por decir, ¿no? O 23 años, ¿no? Estoy dando un número, 23.5 años. ¿No? Estoy dando un único valor, un solo estimador puntual que describa de alguna manera el posible valor del parámetro poblacional, ¿no? Esa es la primera forma, ¿no? Hacerlo mediante un estimador que se denomina un estimador puntual, ¿no? Un estimador puntual. Perdón. Es hacerlo mediante un único estimador que se llama un estimador puntual. Una segunda forma, ¿no? Una segunda forma de hacer esto, voy a poner en verde, ¿no? Una segunda forma de hacer esta estimación del parámetro, es decir, bueno, yo tengo mi parámetro de interés, mi tita, pero yo no voy a decir un número en particular, ¿no? Yo no voy a decir, como en el caso de la estimación puntual, que la estimación es en realidad 23.5 años, ¿no? Yo voy a decir en este caso, ¿no? Voy a dar como una especie de intervalo, ¿no? Voy a dar un posible rango en el que se encuentre el verdadero valor, ¿no? Yo voy a decir en este caso, el parámetro de interés se encuentra, ¿no? Entre un límite inferior, digamos, le puedo llamar a este un límite inferior, y entre un límite superior, ¿no? Del mismo estimador, ¿no? Perdón, del mismo parámetro, ¿no? Yo voy a dar en este caso un rango, ¿no? Un intervalo donde posiblemente se encuentre el verdadero valor, ¿no? Por decir, en el ejemplo del promedio de edad, ¿no? En el caso del estimador puntual, yo diría
la edad promedio, ¿no? Según mi estimación en la muestra, es de 23.5 años, ¿no? En el caso puntual. En este otro escenario, yo no voy a dar una estimación puntual, yo voy a dar un intervalo de confianza, ¿no? Esto vamos a llegar a tener un intervalo de confianza donde vamos a decir, con un 95% o con un 99% de confiabilidad estadística, el valor real de la edad de los estudiantes de la carrera de informática se encuentra entre 21.5 años y 26.5 años, digamos, ¿no? Voy a dar un rango entre 21.5 y 26.5. ¿No? Estoy dando un rango donde el verdadero valor se encuentra. ¿No? Esa es la segunda manera de hacer esta estimación, ¿no? Yo no doy un punto, sino doy un rango donde posiblemente se encuentra. Obviamente, ¿no? Mientras este rango sea mucho más corto, eso es mejor porque tengo de alguna manera más certidumbre de dónde posiblemente se encuentre el verdadero valor, ¿no? Pero para que este valor sea más corto, ¿no? Seguramente habrán criterios, reglas que seguir para que eso ocurra, ¿no? Entonces, este segundo tipo de estimación se conoce como una estimación por intervalos, ¿no? O una estimación no puntual o por intervalos de confianza también, ¿no? Donde no se le da un solo valor, sino se le da un límite inferior, ¿no? Y un límite superior de dónde puede estar el verdadero valor, asociado seguramente a un nivel de confiabilidad estadística, ¿no? Esa confiabilidad estadística en el fondo para nosotros es posibles límites, ¿no? O posibles rangos de probabilidad de su distribución muestral, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Esta última idea del rango, ¿no? Cómo se construyen esos intervalos, ¿no? Cómo definimos este intervalo inferior, este intervalo superior, cómo se define esa idea de confiabilidad estadística, es lo que vamos a ir aprendiendo en este capítulo, ¿no? Entonces, este de acá está relacionado más que todo a una estimación de tipo interválica o por intervalo, ¿no? Esta es una estimación de tipo por intervalo, ¿no? Disculpen mi pulso. Por intervalo, ¿no? Lo que vamos a ver en el capítulo 3 es básicamente estos dos procesos de estimación, una estimación puntual y una estimación de tipo intervalo, ¿no? Intervalo. Sin embargo, existe una tercera forma, ¿no? Existe una tercera forma todavía de hacer estas estimaciones, ¿no? Existe todavía una tercera forma de hacer estas estimaciones. Y esta tercera forma, ¿no? Esta tercera forma de hacer estas estimaciones de la muestra hacia la población es a partir de lo que vamos a llamar o denominar hipótesis estadísticas, ¿no? La tercera forma está vinculada a lo que es una hipótesis estadística. Una hipótesis, a ver, tengo un poco de rezago, ya está, hipótesis estadísticas, ¿no? La tercera forma es hacerlo mediante una idea de una hipótesis, ¿no? Nosotros, en la hipótesis, lo que vamos a decir es, bueno, yo sé que mi medida de interés es esta tita, ¿no? Que podría ser el promedio de edad, ¿no? O alguna otra característica, ¿no? Yo en este punto de las hipótesis voy a contrastar o voy a realizar justamente esa idea de una hipótesis. Yo voy a decir, ¿cuán probable será, ¿no? ¿Cuán probable será que este parámetro de interés, ¿no? ¿Cuán probable será que este parámetro de interés, por decir que la edad, ¿no? ¿Cuán probable será o cuán estadísticamente probable será que el promedio de edad de los estudiantes de la carrera de informática sea, por decir, de 29 años, ¿no? Estoy haciendo una especie de hipótesis, estoy realizando una conjetura, ¿no? ¿Cuán probable es, ¿no? Yo planteo esta hipótesis de que la edad promedio de los estudiantes de la carrera de informática es de 29 años, ¿no? O podría tener otra hipótesis, ¿no? Otra hipótesis acá, donde diga, no, en realidad la edad es de 27 años, ¿no? Puedo tener estas dos hipótesis, 29, 27. Y en este proceso, en realidad lo que se diferencia del anterior es que se parte de una conjetura, ¿no? Se parte de una conjetura, ¿no? Donde nosotros tenemos que medir si esto es real, ¿no? O cuán real serán estas dos conjeturas, ¿no? Que sea 29 o sea 27, ¿no?
Y el mecanismo de probar esta hipótesis, ¿no? Porque finalmente al plantear una hipótesis tiene que haber un mecanismo de prueba, ¿no? ¿Cómo verificamos que esa hipótesis planteada es real o no? Ese mecanismo es el que nosotros vamos a aprender, ¿no? Y normalmente en todos estos casos vamos a utilizar la información que viene de la muestra, ¿no? De la muestra seleccionada para verificar si estas conjeturas que se han realizado son correctas o no. Estadísticamente, digamos, es aceptable esta hipótesis, no se acepta esta hipótesis, o estadísticamente rechazamos esta idea de que la edad sea de 29 o sea de 27 o sea de 25, ¿no? En base a las hipótesis que nosotros propongamos. Esta tercera puede ser bien interesante porque está muchas veces asociada incluso a procesos de control de calidad en industrias, en temas, por ejemplo, de electorales. Estas hipótesis estadísticas pueden estar basadas, ¿no? Voy a plantear que el candidato X, ¿no? Supera al candidato Y en 10%. Esa es mi hipótesis, ¿no? Que el candidato X supera al candidato Y en 10%. Esa puede ser mi planteamiento de la hipótesis. Y a partir de ese planteamiento, bueno, la idea es hacer las conjeturas necesarias para probar esa hipótesis mediante la información que provenga de una muestra, ¿no? En control de calidad podrá ser lo mismo, ¿no? Se están haciendo, por decir, ¿no? Lámparas, una empresa está haciendo lámparas o focos cuyo promedio de duración de vida, ¿no? No sé, nosotros proponemos que el promedio de duración de vida de estos focos alcanzan las 100 horas, por decir, ¿no? Esa es una hipótesis planteada, entonces recogeremos información, ¿no? Mediremos algunos focos, haremos algunas pruebas y a partir de la muestra recolectada podremos concluir si ese promedio es efectivamente de 100 horas o es menor, digamos, ¿no? Uno podría plantear incluso hipótesis mucho más elaboradas, ¿no? Pensando que son, por ejemplo, ¿no? Una hipótesis podría ser, bueno, mi hipótesis es que la edad de los estudiantes la edad promedio de los estudiantes de la carrera de informática es en realidad menor a los 25 años, ¿no? Podría plantear esta hipótesis, pero basada en una desigualdad, ¿no? La edad es menor a 25 años, ¿no? El tiempo de duración de los focos es menos de 50 horas, ¿no? Entonces estamos justamente en ese momento de plantear conjeturas y evaluar la validez estadística de esas conjeturas, ¿no? A ese tercer proceso, que en el fondo estamos haciendo una estimación también, ¿no? Una estimación de esas conjeturas, le vamos a llamar pruebas de hipótesis, ¿no? Pruebas de hipótesis. Todo el capítulo 4 de la materia está vinculada a las pruebas de hipótesis, ¿no? Este es nuestro capítulo 4 de la materia, ¿no? Y como ven, los dos temas que vamos a ir cubriendo están fuertemente vinculados con lo que ya hemos visto. La idea de sacar una muestra, la idea de una distribución muestral, ¿no? La muestra finalmente juega un rol importante y de las muestras lo que tenemos que ir recordando es esa idea, ¿no? Del estimador. Ese estimador tiene una distribución muestral basada en las múltiples muestras posibles. Hay algunos estimadores como la media, proporción, diferencia de media, diferencia de proporciones que pasan por el teorema del límite central y se las puede aproximar con la normal, ¿no? Entonces eso va a ser bien recurrente tanto para ver la estimación puntual y por intervalos y ver las pruebas de hipótesis, ¿no? Esta idea de apoyarnos en distribuciones conocidas o paramétricas que también se llaman va a ser bien frecuente, ¿no? Va a ser bien frecuente. Esto como un pantallazo general de lo que vamos a ir viendo, ¿no? Que esto calza en lo que en la estadística se conoce como la inferencia descriptiva, ¿no? Es la inferencia descriptiva. Vamos a tratar de describir a la población mediante una muestra, ¿no? Nuestro único fin es ese, ¿no? Describir a la población, describir algún parámetro mediante un estimador proveniente de la muestra, ¿no? Ese es nuestro único objetivo en este punto. Entonces, simplemente para ir mencionando algunos puntos que están acá denotados, ¿no? Vamos a hacer este proceso de inferencia descriptiva en particular, ¿no? Y aquí es bien importante como rayar la cancha en lo que es la inferencia estadística en general, ¿no?
La inferencia estadística es un área bien grande de la estadística que tiene varias partes o varios pedazos, ¿no? Nosotros en esta materia, ¿no? A lo mucho vamos a ver lo que es la inferencia descriptiva, ¿no? En general, ¿no? En general, ¿qué es la inferencia estadística? ¿No? En general, la inferencia estadística puede ser denominada como el proceso por el cual, mediante una muestra estadística, ¿no? Todo el tiempo estamos trabajando con esta idea de muestra estadísticamente seleccionada, ¿no? Una muestra estadísticamente seleccionada, ¿no? Se busca describir a la población, ¿no? A la población o al universo de la cual ésta proviene, ¿no? Se la busca conocer, ¿no? Se la busca describir a esta población mediante una muestra. Esta idea de descripción, esta idea de utilizar esta muestra, ¿no? Dentro de la inferencia estadística se la puede clasificar, ¿no? Al menos en estos tres grupos, ¿no? Lo que es la inferencia descriptiva, que es lo que ahorita les he comentado en el diagrama, en nuestra pizarrita. Está también la inferencia predictiva, ¿no? La inferencia predictiva. Y después tenemos la inferencia causal, ¿no? Que es una de las más poderosas de las tres inferencias que hay, ¿no? De las más interesantes también, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿no? En la materia en particular, estamos más interesados en lo que es la inferencia descriptiva, ¿no? Que tiene como único objeto, ¿no? El describir a la población mediante la muestra, ¿no? Es decir, vamos a describir a los parámetros mediante los estimadores, ¿no? Tradicionalmente se enfoca en estimaciones comunes, ¿no? Vamos a estimar a la media, la varianza, el total, un porcentaje, una diferencia de medias, una diferencia de proporciones, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer justamente en estos capítulos que nos restan, ¿no? Muchas veces pasan por las estimaciones puntuales, como les decía, ¿no? Donde mi objetivo es estimar un solo valor, ¿no? Es decir, el promedio de edad es 23,5, ¿no? Ese es lo que saca la muestra y esa es la estimación. O también pasaría por hacerlo por un intervalo de confianza, ¿no? Donde damos límites inferiores y superiores, ¿no? Damos un rango de donde se está moviendo la información, ¿no? El promedio en realidad se mueve entre 21,5 y 26,5, ¿no? Ahí está el verdadero valor, ¿no? Asociado a un criterio de confiabilidad estadística, ¿no? Y todo el detalle. O basados en pruebas de hipótesis, como decíamos, ¿no? Las pruebas de hipótesis normalmente hacen conjeturas, ¿no? Un determinado estimador, un determinado parámetro en todo caso, toma el valor de algún valor en particular. Esto es ¿no? El parámetro, ¿no? El parámetro tita toma un valor en particular igual a algún valor k, ¿no? Que nosotros definamos. O también nosotros hacemos la conjetura de que el parámetro es mayor o menor a alguna medida, digamos, ¿no? El parámetro es mayor a k, digamos, ¿no? O también el parámetro es menor a k, ¿no? Que serían las conjeturas numéricas que podríamos hacer, ¿no? O el parámetro es igual a algún valor, o el parámetro es menor o mayor a algún valor, ¿no? Entonces, incluso esa dirección de las hipótesis que se plantean, ¿no? Configuran un mecanismo diferente de prueba, ¿no? Y algo interesante que hasta ahorita no se había discutido, que sale también de esta idea de la inferencia descriptiva, es que a partir de lo que nosotros hemos visto, vamos a poder nosotros aprender cuál es el tamaño de muestra óptimo, ¿no? Para generar ciertas estimaciones, ¿no? En muchos casos lo que hemos aprendido hasta ahora es nos han dado los ejercicios, ¿no? Un valor determinado, ¿no? Sea una muestra de 30, ¿no? Sea una muestra de 100. En este punto de la inferencia descriptiva vamos a aprender que hay un mecanismo asociado justamente al estudio de estos estimadores que nos van a permitir dar una fórmula para un tamaño de muestra, ¿no? Una fórmula para un tamaño de muestra. Y eso es bien interesante porque finalmente nuestro tamaño de muestra puede estar va a tener una conexión con la teoría que estamos verificando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sin ir muy lejos, a ver, les voy a mostrar acá ¿no? En el buscador ponga, ¿no? Tamaño de muestra, ¿no? Tamaño de muestra. Van a ver que
Hay varias aplicaciones, varias fórmulas, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Fórmula para calcular el tamaño de muestra infinita, dice, ¿no? Para una población finita, infinita, ¿cómo determinar el tamaño de muestra? Hay páginas online directamente vinculadas, pero vamos a aprender, ¿no? Muchas de estas fórmulas, por ejemplo, ¿no? Esta fórmula de acá, ¿no? Que dice fórmula para el cálculo del tamaño de muestra, ¿no? Considerando errores estándar, tamaños de población, límites de confianza, ¿no? Entonces, en este capítulo también, en el capítulo 3 vamos a aprender justamente a cuáles son los criterios detrás que hay para calcular estos tamaños de muestra, ¿no? En general hay fórmulas bien sencillas, pero que finalmente tenemos que tener el criterio suficiente para utilizar alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, si notan, hay bastantes elementos comunes entre ellas, ¿no? Para una media, para una proporción, n conocida, n desconocida, ¿no? Entonces, van a ver que estos tamaños de muestra finalmente van a ser bien sencillos de calcular, ¿no? Una vez que entendamos el proceso o el origen, ¿no? de estas fórmulas. Eso como comentario, ¿no? Entonces todo esto normalmente se la ve en la parte de lo que de lo que es la inferencia eh, descriptiva, ¿no? Es lo que la inferencia descriptiva cubre básicamente. Ahora, si bien es cierto, es algo que vamos a ir aprendiendo, la estadística en general es mucho más amplia que esto, ¿no? Y en esta línea de lo que es la inferencia estadística, ¿no? Aparece también lo que se conoce como la inferencia predictiva, ¿no? Que tal vez a otras personas les puede interesar más, ¿no? Eh, parte de esto, parte de la inferencia predictiva, por ejemplo, ustedes aprenden en lo que es la materia siguiente a esta, ¿no? Las operativas uno y 2, ¿no? No en su integridad, pero sí empiezan ya a tocar algunos temas vinculados a predicción, ¿no? A predicción de lo que puede ocurrir, ¿no? La idea de la inferencia predictiva es justamente esa, ¿no? Es la posibilidad de que la información dada de una muestra nos puede dar insumos necesarios para hacer predicciones, ¿no? Tiene una idea de estudiar, por un lado, la evolución de las estimaciones, ¿no? Es decir, estos cambios o predecir alguna situación posterior, ¿no? Y sus posibles valores futuros, ¿no? Eso lo podemos llamar una serie de tiempo. Y también nos interesa en esta parte de la inferencia predictiva entender las relaciones entre las variables, por ejemplo, ¿no? ¿Será que estudiar una carrera universitaria, ¿no? Mejora nuestros ingresos laborales, ¿no? ¿Será que hay una conexión en eso? ¿No? Ese, por ejemplo, podríamos verlo como una relación de interés, por ejemplo, ¿no? Tal vez no causal, pero tratar de entender, ¿no? Si hay alguna relación entre la educación y los ingresos de las personas, por ejemplo, ¿no? ¿Será que hay alguna relación en cuanto a procesos de, no sé, de igualdad de oportunidades, ¿no? O acceso a ciertas, ¿no? O acceso al mercado laboral condicionado por el sexo de las personas, hombre o mujer, o la condición indígena, no indígena, ¿no? Eh, Entender, por ejemplo, esas relaciones que pueden existir, ¿no? Entonces, todo ese campo está vinculado en lo que es la inferencia predictiva, ¿no? Y la inferencia predictiva tiene muchas así técnicas y áreas estadísticas como las series de tiempo, que justamente están encargadas en predecir eventos futuros, ¿no? A partir del estudio de los modelos temporales, ¿no? Se necesita información de tiempo más que otra cosa, ¿no? Nosotros no estamos hablando, no hemos usado mucha de esa información, ¿no? Ustedes van a recurrir a algo de esto en operativa uno y 2. Después están los modelos lineales, que justamente están encargados en encontrar relaciones lineales entre variables, digamos, ¿no? Como una variable X o como una variable Y está afectada por un set de variables X, ¿no? En una relación lineal o no lineal. Y bueno, después están las técnicas multivariantes que están igual vinculadas en técnicas predictivas, que ahí por ejemplo están más vinculadas otro tipo de estudios, ¿no? Que tal vez ya rozan
parte de lo que es la ciencia de datos, el machine learning, ¿no? Como técnicas multivariantes de clasificar grupos, eh, técnicas de reducción de variables, ¿no? Técnica de identificación de patrones, ¿no? Todas esas técnicas normalmente están en estas denominadas las multivariantes, ¿no? Y bueno, algunas otras más que pueden existir, ¿no? Esta es una segunda pata de la inferencia estadística, lo que es la inferencia predictiva. Y bueno, finalmente está una de las inferencias un poco más complejas de estudiar, ¿no? Por lo que por lo que intentan hacer, ¿no? Que es la inferencia causal, ¿no? La inferencia causal, a diferencia de las anteriores, tiene un objetivo bien claro, ¿no? Y es entender y medir efectivamente una relación causal entre una variable X y una variable Y, ¿no? Es determinar efectivamente cuánto una variable determinada X, ¿no? puede estar afectando el comportamiento de otra variable Y, por ejemplo, ¿no? En temas vinculados, por decir, a desarrollo infantil, ¿no? Cuánto, por decir, la alimentación que se da a un niño en los primeros, no sé, 6 meses de edad, estarán vinculados a un mejor desarrollo cognitivo de esa persona, digamos, ¿no? Estarán vinculados a indicadores antropométricos, ¿no? De talla, peso, edad de esa persona, ¿no? Entonces, lo que se quiere es identificar efectivamente el efecto causal, ¿no? El efecto eh, directo que tiene una variable X sobre una variable Y, ¿no? Eso no es tan sencillo, ¿no? Hacerlo porque necesita información muy precisa, ¿no? Ya sea histórica o simular efectos vinculados a componentes aleatorios, ¿no? Y ahí las técnicas más conocidas son, por ejemplo, los diseños experimentales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como las vacunas del COVID, ¿no? Las vacunas de los diferentes laboratorios son efectivas realmente para atenuar los síntomas del COVID, digamos, ¿no? Y en qué medida, en qué porcentaje, ¿no? Lo que las farmacéuticas hacen es, una vez desarrollado su producto, ¿no? Generan grupos experimentales donde a un grupo lo tratan, ¿no? Le dan la vacuna, a otro grupo le dan un placebo, ¿no? Ambos grupos son armados de forma aleatoria y tratan de ver rápidamente los efectos, ¿no? Normalmente para aprobar cualquier medicamento, ¿no? Se tiene que pasar por una validación causal, ¿no? Se tiene que tener evidencia científica de que los componentes de determinado medicamento generan algún beneficio en lo que tratan justamente de cambiar, por ejemplo, ¿no? Y esas pasan por este tipo de procesos normalmente, ¿no? Que son los procesos de inferencia causal, ¿no? Que pueden venir acompañados de diseños experimentales en lo que es lo más puro que hay en estos métodos, o diseños cuasi experimentales, ¿no? Que tratan de emular lo que un diseño experimental hace, ¿no? Tratan de simular esta idea de, eh, esta idea de comportamiento causal de alguna manera, ¿no? Eso es lo que tratan de hacer estos otros métodos, ¿no? Eh, y bueno, también ahí están los modelos estructurales, ya que son métodos un tanto más específicos, ¿no? Orientados al estudio de la varianza, ¿no? Que simplemente ahí están más que todo listados, ¿no? Para que ustedes puedan curiosear si es que les interesa entrar, ¿no? en este concepto de lo que es la inferencia causal, ¿no? Esto lo pongo al inicio de este capítulo porque es importante conocer todo el alcance que tiene la estadística eh, como tal, ¿no? Nosotros vamos a estudiar un pedazo, ¿no? En estadística 2 lo que se hace es, en realidad se estudia un pedazo eh, de estas técnicas de inferencia estadística, pero hay muchas más partes, ¿no? Hay muchas más partes, como la inferencia predictiva, la inferencia causal, ¿no? Ahí tal vez solamente como una tarea para ustedes, para que vayan indagando más al respecto. Hay otra inferencia que no la hemos tocado, que es bien conocida, bueno, es bien popular últimamente, ¿no? Que igual tiene sus propios mecanismos eh, de interés, ¿no? Que tiene igual una desagregación mucho más amplia incluso, que es justamente la inferencia bayesiana, ¿no? Que tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, si están interesados en profundizar varios de estos temas, la inferencia bayesiana muchas veces, por ejemplo, es transversal a alguna de estas inferencias
que hemos mencionado, ¿no? Tiene su propia conceptualización, ¿no? De lo que es la estadística muchas veces, ¿no? Nosotros normalmente lo que estudiamos es lo que en estadística se conoce como la estadística frecuentista, ¿no? Está basada en lo que observamos de una muestra, ¿no? Mientras que la inferencia bayesiana un poco trasciende esa idea de observar, ¿no? Aparte de observar, ¿no? Aparte de la información que se da, es útil un poco cruzar con el aprendizaje de esta misma información e incluso con la experiencia de expertos respecto a un tema, ¿no? Entonces es un poco más pragmática incluso esta inferencia bayesiana, pero ahí se las dejo simplemente como un comentario, ¿no? Entonces, en general eso es lo que pensamos o lo que buscamos aprender en estos dos capítulos, ¿no? Al menos llegar a cubrir parte de lo que es la inferencia descriptiva, ¿no? Centrada en la mayoría de los casos en estimadores bastante comunes: media, proporción, diferencia de medias, diferencia de proporciones, varianza, cociente de varianzas, ¿no? Y tamaños de muestra, ¿no? Esos son los estimadores, ¿no? Y en este caso el cálculo del tamaño de muestra, donde nos vamos a ir moviendo a lo largo de este capítulo y del siguiente, ¿no? Así que, bueno, eso simplemente como una introducción. No sé si tienen comentarios o consultas al respecto. Ya entrar a este punto de estimadores puntuales creo que no vale la pena mucho ahora, pensando que el miércoles es nuestro examen, entonces preferible esto verlo la siguiente clase, pero este panorama sí era necesario. Consultas, comentarios. Ya. eh, sí, vamos a dar el simulacro hoy. Sí, si no hay más consultas sobre esto, podemos pasar justamente al simulacro. Ya. Pasaremos entonces al simulacro. Esto de todas formas lo van a tener grabado para cualquier referencia. Ya, a ver, les voy a mostrar antes de hacer el simulacro, más o menos cómo funciona, cómo va a funcionar nuestro parcial. Aquí tengo un Classroom pasado del 2020 de la materia de estadística 1 que daba. El día del examen, ¿no? A las 2 de la tarde, ¿no? El día del examen a las 2 de la tarde, se va a publicar un anuncio muy parecido a este, ¿no? Muy parecido a este, ¿no? Muy parecido a este, ¿no? Este es el primer parcial. Descargue el PDF según el último dígito de su carnet, ¿no? De su número de carnet. Y responda a las preguntas en el enlace, ¿no? Va a venir un enlace para las respuestas. Y después van a venir algunas instrucciones, ¿no? Va a ser un mensaje muy, muy parecido a este, ¿no? Como ven, por ejemplo, se va a acompañar de PDFs. Aquí hay 10 PDFs asociadas al último dígito de su carnet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si termina en 9 su carnet, ustedes tendrán que descargarse este PDF y ir respondiendo las preguntas asociadas a este PDF, ¿no? Para el 9, para el 8, el 7, el 6, 5, 4, 3, 2, 1 y el 0, ¿no? Eh, por ejemplo, seguramente va a aparecer 00 o va a aparecer 10, ¿no? Pero lo importante es que termine en 0, ¿no? Los que terminen su carnet en 0 tienen que descargar el PDF que termine en 0 también, ¿no? Así que eso es lo primer gran detalle que tienen que cuidar, ¿no? Porque lo que yo hago al momento de revisar, que en realidad es un proceso de revisión casi automático, es que si a ustedes les tocaba el 6, ¿no? Porque ustedes van a marcar su número de carnet al entrar, ¿no? El 6, el patrón de respuestas del carnet 6 tiene que coincidir con el examen respondido del PDF 6, ¿no? Eh, entonces ahí es recomendación, tengan cuidado en elegir su versión correcta del examen, ¿no? Eh, Tal vez están resolviendo la del 8 pero les tocaba la del 7. Entonces es muy probable que ahí cometan muchos errores y finalmente su nota pues, esté mal, ¿no? Entonces ahí ustedes son completamente responsables de elegir el PDF correcto asociado al número de carnet, ¿no? Ese es el primer gran detalle, ¿no?
Segundo detalle, ¿no? Normalmente los exámenes, ¿no? Los exámenes que doy son de 10 a 15 preguntas, ¿no? De 10 a 15 preguntas, ¿no? Pensemos que es un examen con 10 preguntas, ¿no? Lo ideal, ¿no? Lo ideal para un examen de 10 preguntas, como son, van a ser preguntas de opción múltiple, ¿no? Van a ser preguntas de opción múltiple. Como son de opción múltiple, ¿no? Lo ideal es que esas preguntas duren a lo sumo 6 minutos, ¿no? Deberían durar 6 minutos respondiendo cada pregunta, ¿no? Y eso que 6 minutos es todavía un tiempo elevado, ¿no? Normalmente deberían ser 3 minutos por pregunta, pero en nuestro caso deberían ser más o menos 6 minutos. Si fueran 6 minutos, el examen debería durar 60 minutos, ¿no? Debería durar una hora. Pensando que tal vez, ¿no? Por ser el primer parcial, puede durar hasta 8 minutos, tal vez hasta 9 minutos, porque les voy a pedir que igual resuelvan con procedimiento, no todos los ejercicios, sino algunos ustedes seleccionen y me manden. Les voy a dar para esta ocasión más o menos 9 minutos por pregunta, 9 minutos por pregunta, 9 minutos por pregunta para 10 preguntas significan 90 minutos de examen, ¿no? Entonces, como en este caso, por ejemplo, este examen duraba una hora y media, ¿no? Una hora y media. Entonces, hay una hora y media de duración del examen, hay una hora y media de duración del examen, y aparte de esa hora y media de duración del examen, les voy a dar aproximadamente 15 minutos, ¿no? Para que ustedes se dediquen exclusivamente a completar el formulario de respuestas y a enviar sus respuestas, ¿no? No consideren que estos 15 minutos adicionales son para seguir resolviendo el examen, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? Que varios estudiantes, ¿no? Terminan, o sea, toman estos 15 minutos como parte del examen aún y no les alcanza tiempo para llegar, para mandar el examen. Si el formulario no llega a por decir, en nuestro caso, 15 minutos después del tiempo indicado, y no se cargue ese formulario, se va a tomar como si no hubiera dado el examen finalmente al estudiante, ¿no? Así que eviten tener ese tipo de problemas, ¿no? De todas formas, igual es bien prudente que ustedes vayan teniendo el cuidado suficiente con el acceso al internet y el marcado de las opciones al momento de enviar las respuestas, ¿no? El acceso a internet por la modalidad virtual, ¿no? Me ha pasado que justamente algún estudiante no sé, no ha controlado bien sus megas, digamos, ¿no? No ha controlado bien sus megas y justo se le ha acabado, ¿no? Sus megas y no se mandaba, ¿no? Y ha entrado fuera del tiempo, ¿no? Eso es responsabilidad de ustedes y por eso tienen estos 15 minutos adicionales, ¿no? Entonces traten de prever bien eso, ¿no? A veces el equipo se pone lento, el celular se pone lento, entonces traten de prever bien esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, una vez que tengan el PDF se lo pueden descargar, desactivan el internet, se dedican simplemente a resolver y elegir las preguntas correctas. Y una vez que estén seguros de todo eso, activan el internet y empiezan a mandar las respuestas, ¿no? 9 minutos es harto para una pregunta, ¿no? Entonces, pensando en todas las dificultades que puedan existir, es un curso de más de 100 estudiantes, entonces es un tiempo prudente, ¿no? Más tiempo, mayor ampliación del tiempo no les voy a dar porque igual no es pedagógicamente no es recomendable para este tipo de exámenes, de hecho deberían ser más preguntas y menos tiempo, ¿no? Principalmente para evitar procesos de copia u otros aspectos, ¿no? Que esperemos que no pase, ¿no? Porque finalmente es parte de su formación profesional, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Igual, el marcado de las opciones es algo que es responsabilidad completamente de ustedes, ¿no? Si ustedes marcan la opción B, ¿no? En el formulario de respuestas, que ahorita lo voy a abrir, ¿no? Si ustedes marcan la opción B en el formulario de respuestas, esa es la opción que vale, ¿no? Me ha sucedido que alguien ha mandado y ha dicho que no era la B, era la C, ¿no? Pero no sé qué pasó y se marcó y se envió así, ¿no? Entonces, finalmente es como una declaración jurada cuando marcan en el formulario, ¿no? Porque igual me han mostrado su resolución, ahí estaba como C, pero había marcado la B. Entonces, ahí finalmente este formulario es el que vale, digamos, ¿no? La respuesta última es la que está ahí, ¿no?
Lo que yo hago normalmente es, les doy el formulario con donde van a estar la hoja de respuestas. Y en base a esas respuestas, después aleatoriamente verifico su procedimiento, ¿no? Su procedimiento tiene que estar correcto para que la respuesta se considere correcta, ¿no? O sea, si la respuesta es correcta, verifico el respaldo, ¿no? Si el respaldo es correcto, ¿no? La pregunta está correcta. Si la pregunta es incorrecta, no veo respaldo, ¿no? No veo respaldo, ¿no? Así que ahí tienen que tener cuidado. Ahora, si la pregunta es correcta, veo el respaldo y en el respaldo está incorrecto, entonces la pregunta se anula. Entonces hay esos tres mecanismos de verificación que es importante que los recuerden, ¿no? Lo repito, ¿no? Si la opción marcada, porque es un examen de respuestas múltiples, si la opción marcada es la correcta, ¿no? Voy y verifico que el respaldo sea también el correcto, ¿no? Si es el correcto, la pregunta es válida, ¿no? Si la respuesta es correcta, veo el respaldo y el respaldo es incorrecto, entonces la pregunta es incorrecta, ¿no? Se la marca como incorrecta. Si la respuesta es incorrecta, ¿no? No se verifica el respaldo, ¿no? No se verifica el respaldo. Entonces, ese es el mecanismo y les estoy como que advirtiendo, ¿no? Y ahora, para que tengan ese cuidado, ¿no? Ya. Antes de hacer el simulacro, voy a abrir alguna de estas de ejemplo, ¿no? Para el simulacro van a tener solo una de estas, ¿no? Voy a abrir para que la puedan ver. El examen va a ser bien parecido a esto. Ya, ahí está. Estaba cargando un poco, ¿no? El examen va a ser muy parecido a este, ¿no? Básicamente es la misma plantilla, ¿no? Porque es un examen que se genera automáticamente. En acá lo que no tienen que anotar nada, ¿no? Porque es un PDF de referencias, ¿no? Normalmente cuando hago esto en presencial, ¿no? Normalmente cuando hago esto en presencial, eh, les doy exactamente esta misma hoja y ahí sí me sirve, porque yo solamente me llevo esta plana, ¿no? Yo solamente me llevo esta plana donde está la información referente del estudiante y también tengo su patrón de respuestas, ¿no? Para esta versión que es virtual, en realidad lo que yo necesito más que todo es que se concentren en los ejercicios planteados, ¿no? Acá no tienen que hacer nada en esta plana. Por ejemplo, cómo funciona esto es, aquí está la primera pregunta, por ejemplo, ¿no? Se tienen los salarios de un grupo de 20 trabajadores distribuidos como grupo uno, grupo 2, grupo 3, ¿no? Si se decide hacer un incremento para el 2021, ¿no? ¿Qué pasará con el promedio? ¿No? Este es un examen de estadística uno, ¿no? La respuesta es A, B, C, D o E, ¿no? Entonces uno ya en una hojita hará su resolución y encontrará por decir que la respuesta había sido la B, ¿no? Entonces acá la respuesta es B, por decir, ¿no? Entonces ahí pueden usar, si es que se imprimen por decir esto, ¿no? O básicamente aquí simplemente se anotan que es B. Después lo que yo necesito es que en el formulario marquen la opción B, ¿no? Seguramente acá, si fuera en papel, lo que yo les pediría es, la pregunta uno es la opción B, ¿no? Entonces marco la opción B. En el formulario de Google van a tener básicamente esta hojita, donde van a decir, la uno es B, van a marcar el B, por decir, ¿no? Y así, ¿no? La pregunta 3, ¿qué clase de variable se define con una variable numérica numerable que se puede contar, ¿no? Aquí es la cuantitativa continua, por decir, ¿no? O bueno, no, la cualitativa discreta, la C, ¿no? Entonces voy a mi hojita de respuesta, para la 2 marco la C, por decir, ¿no? Y así, ¿no? Las preguntas van a ser de este estilo, ¿no? La función de probabilidad de una variable aleatoria X es dada de esta forma, ¿no? Encuentre el valor de C. Es básicamente, ¿no? Como es discreta, es una sumatoria de 0 al infinito, despejar C igualar a 1 y no sé, encuentro que había sido igual a la exponencial de menos lambda, ¿no? La opción B, ¿no? Igual pongo la B, ¿no? Sea x una variable con función de distribución acumulada, es esta función. ¿Cuál es su función de densidad? Recordaré rápidamente las propiedades, ¿no? Haré las operaciones correspondientes y por decir es la E, ya me anoto la 9 es la E, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que traten de avanzar, ¿no? El ejercicio, marquen su opción correcta, ¿no? Ejercicio, marquen su opción correcta. En este caso habían 12 preguntas, ¿no? Marquen sus opciones correctas. Revisen que sus opciones correctas sean, ¿no? sean realmente correctas, ¿no? Según lo que han ido aprendiendo. Y una vez que estén seguros, ¿no? ¿no? Hagan su revisión. Váyanse al enlace, ¿no? Váyanse al enlace y en el enlace marquen finalmente las preguntas. A ver, voy a ver si este formulario sigue
sigue vigente, sino ahorita en el simulacro van a ver, ¿no? Este está cerrado ya, ¿no? Así se va a cerrar, por si acaso, una vez que les pase el tiempo, ya no van a poder abrir, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un formulario de estos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Que vayan ustedes anotándose, vayan avanzando de tal forma que puedan eh, tener sus respuestas. Ahora, otro detalle, antes de ver lo del simulacro, ¿no? En ocasiones hay preguntas que pueden tener dos respuestas, ¿no? Hay preguntas de opción múltiple, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, a ver acá, si hay alguna respuesta de opción múltiple. Ya, creo que en este examen no había. Ya, imaginemos que en la pregunta 2 había una opción, una pregunta de opción múltiple, ¿no? Imaginemos que en la pregunta 2 había una pregunta de opción múltiple, ¿no? Y las respuestas correctas, digamos, en la pregunta 2 eran la A y la E, digamos, ¿no? La A y la E eran las respuestas correctas. Pero el estudiante solo ha marcado la respuesta A, ¿no? No ha marcado la E. En ese caso se evalúa como incorrecta. Una pregunta es correcta cuando, ¿no? Todo el patrón de respuestas es correcto, ¿no? Si la 2, la A y la E eran las correctas, la A y la E se tienen que marcar. No se tienen que marcar otras, ¿no? No cuenta si solamente se marcó una. El patrón de respuestas completo es el que se marca, ¿no? Por decir, el estudiante ha marcado la A y la B, ¿no? Es incorrecta porque las correctas eran la A y la E, ¿no? El estudiante ha marcado la E, sigue siendo incorrecta porque no ha marcado la A. El estudiante ha marcado la A, la E y la C. Sigue siendo incorrecta porque el estudiante ha incluido una respuesta que no era correcta, que era la C. Tiene que ser exactamente el patrón de respuestas, la A y la E, ¿no? Esa recomendación para las preguntas de opción múltiple, ¿no? Para las respuestas de opción múltiple. Ya, a ver, ahí preguntas, ¿será necesario instalar el ERE para el examen? De hecho, para las preguntas que son prácticas, el ERE es mucho más preciso, ¿no? Y por eso también hemos visto algunos comandos para las últimas distribuciones para que utilicen el ERE. No es necesario que se lo instalen el ERE, ¿no? El ERE, por ejemplo, está en la versión, tiene su versión ERE Cloud, ¿no? Es una versión en la nube donde ahí básicamente pueden entrar y consultar los comandos más básicos que hemos visto, ¿no? Si prefieren, instálenselo. Si no, utilicen el ERE que está en la nube, ¿no? Si no, también pueden utilizar las tablas, ¿no? Para algún caso, si es necesario. Y ahí, nuevamente, ¿no? Como estamos en sesión virtual, ¿no? Yo pido, ¿no? Exijo de alguna manera que sea lo más precisa posible la respuesta, ¿no? Porque ya estamos en la posibilidad de utilizar, ¿no? Algún software que nos dé mayor precisión en las preguntas, ¿no? En las respuestas, perdón, ¿no? Así que ahí tomen su recaudo para eso. Cuando volvamos en lo presencial, ¿no? Seguramente yo voy a tener mi ERE, digamos, a mano, y si alguien me pregunta, yo le voy a pasar, digamos, alguna respuesta. ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de este punto? Yo les pasaré, digamos, o anotaré en la pizarra algunos valores muy particulares si necesitan, ¿no? Pero ahora que estamos en lo virtual, entonces es aprovechar muchas de esas facilidades. Sobre la RAM de Jessica, sí, ahí es tener la mayor previsión posible, ¿no? Para controlar lo mejor el tiempo, ¿no? Si hay que adjuntar imágenes de respaldo, sí les voy a pedir adjuntar imágenes de respaldo, pero no de todos los ejercicios, ¿no? No de todos los ejercicios. Lo que normalmente hago es pedirles que ustedes elijan 4 de los ejercicios que han respondido y de esos 4 me adjunten, ¿no? Eso me permite, además de controlar, ¿no? Es raro, ¿no? Si varias personas del mismo número de carnet me están adjuntando la misma imagen, mismos procedimientos, entonces es fácil detectar procesos de copia, ¿no? Lo que yo espero ahí es que se adjunten pues de forma aleatoria en el conjunto de estudiantes, digamos, eso es lo que uno espera, ¿no? Pero por eso es fácil después detectar que han habido copias, digamos, entre los mismos estudiantes, ¿no? Entonces ahí sí se va a pedir respaldo justamente, ahora no de todos los ejercicios, ¿no? Por eso de 4 ejercicios en particular, ¿no? 4 ejercicios que ustedes elijan en realidad, ¿no? 4 ejercicios que ustedes elijan. Ahora igual me ha pasado, ¿no? Si por alguna razón, ¿no? Si por alguna razón, ahora sí, lo tienen que adjuntar en un PDF, ¿no? Lo tienen que adjuntar en un PDF, mejor si todo junto, ahorita vamos a ver cómo está, ¿no?
que es justamente, ¿no? El desarrollo, ¿no? Tienen que enviar el desarrollo de 4 ejercicios que ustedes elijan. Pero ahora ahí, ¿no? Si por alguna razón, ¿no? Su computadora está muy lenta, ¿no? Y están teniendo problemas con adjuntar sus archivos, ¿no? Y prioricen enviarme, ¿no? Prioricen enviar el formulario, ¿no? Antes de la hora indicada, ¿no? 15:45, traten de enviar el formulario, aunque sin respaldos, ¿no? Si logran cargar los respaldos, bien, ¿no? Ese es el mejor escenario, ¿no? Pero los que tengan problemas, ¿no? Y estén llegando a la hora límite y tengan problemas con los archivos, mejor mándenlos ir a archivo y después mándenme los respaldos, así en los siguientes 15 minutos por correo, ¿no? Al correo electrónico. Ese es un caso muy excepcional, ¿no? Que me ha pasado así en una razón de, así 2 de cada 100 estudiantes les pasa eso. Eh, no es habitual, pero pasa, ¿no? Entonces, en esos escenarios, solo en esos escenarios, ¿no? Podrían enviarme, ¿no? En los 15 minutos después, pero por correo, ¿no? Para que yo los tenga también como constancia. Ya. Más consultas, preguntas tal vez. Y antes de entrar al simulacro, para que ustedes vayan probando un enlace. Adjuntar las fotos en PDF. A ver, les voy a mostrar acá. A ver, un ratito, les voy a mostrar el formulario del examen del día. Del día. ¿Dónde estás? Denme un momentito. Aquí estás. Les voy a mostrar el formulario, ¿no? Que van a tener el día miércoles, ¿no? Ahí está el formulario. Estadística 2 para el B, primer parcial, ¿no? Las notas, ¿no? El examen se desarrolla el miércoles 30 de marzo, este miércoles, de 14:10 a 15:40, ¿no? Este formulario de respuesta está disponible hasta las 15:50, ¿no? Esto, si quieren, lo voy a subir hasta 15:55 para que tenga los 15 minutos después de las 15:40, ¿no? Pasado este tiempo no se aceptarán más respuestas, ¿no? Lo que les mencionaba. Las instrucciones van a estar también en el tablón del Classroom a las 2 de la tarde del día del examen, ¿no? El examen cubre los temas de distribución conjunta y distribuciones muestrales, tomar las previsiones correspondientes al acceso de Internet y el envío de respuestas, ¿no? Carnet de identidad, registro universitario, fecha de nacimiento, el último dígito del carnet, y después van a tener esta hojita de respuestas, ¿no? Para las preguntas, ¿no? Y por ejemplo hay 15 preguntas para que vayan marcando, ¿no? sus respuestas. Eh, Después, al final, ¿no? Para la verificación, elija 4 ejercicios de los 10. Esto todavía lo estoy puliendo, así que estoy entre 15 o 10, ¿no? Para la verificación, elija 4 ejercicios, ¿no? De los 10 que hayan o de los 15, ¿no? E incluya las respuestas en un solo PDF, ¿no? Para la verificación, elija 4 ejercicios, no elija al azar usted 4 ejercicios de los 10 e incluya las respuestas en un solo PDF, máximo 10 megas, ¿no? Esto está controlado, si es más de 10 megas no les va a dejar subir, así que igual ahí tengan su precaución. Máximo 10 megas, y acá tienen lo que tienen que hacer es marcar los ejercicios que han adjuntado, ¿no? Si han resuelto el ejercicio, no sé, 2, 6, 7 y 9, entonces acá marcarán el 2, 6, 7 y 9, ¿no? Esos son los que están adjuntos. Y una vez que marquen eso, los envían, ¿no? Si no alcanzan por un tema de tiempo, ¿no? Les está cargando demasiado, o por alguna razón es más de 10 megas, que no debería suceder, ¿no? Pero son casos extremos. ¿No? Marquen acá los ejercicios que van a mandar, ¿no? Y envíenlo después por correo, ¿no? Por correo electrónico, después envíen, ¿no? Su PDF indicándome su número de carnet al menos, ¿no? A veces me han mandado así de un correo extraño los respaldos y ya no tenía esa información, entonces es como si no hubieran dado el examen finalmente para mí, ¿no? Entonces tengan ese cuidado, mejor si lo envían desde acá y todo está cargado acá sin problemas, ¿no? Y está bien identificado acá también
los exámenes que están mandando, ¿no? Los ejercicios de los cuales están mandando la validación. Ya, así que eso es bien importante. Ya, José Luis dice, si hacemos con R hay que mandar las capturas. Sí, bueno, sí, no, o sea, en realidad tal vez es una sola probabilidad. Lo que yo esperaría es que en realidad en la hojita que me manden, ¿no? Es el procedimiento, ¿no? La probabilidad escrita, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor a algo, ¿no? Esta se distribuye como una chi, haciendo estos supuestos válidos, ¿no? Tengo que calcular esta probabilidad y esta probabilidad finalmente en el R, ¿no? Me salen estos valores y esta es la respuesta, digamos, ¿no? Tiene que haber ese desarrollo, ¿no? Ese procedimiento, ¿no? Sé que finalmente pueden conceptualizar y tener el resultado en el ERE es finalmente el que anotan, pero cómo se llega ahí, ese es el procedimiento que yo necesito, ¿no? Pueden hacerlo a Word, pueden hacerlo en un Word si es más fácil, o pueden hacerlo también a mano, ¿no? Como ustedes prefieran, ¿no? Si lo hacen a mano, asegúrense de sacar una foto nítida, compilarlo todo en un PDF y mandarlo, ¿no? Si lo hacen en un Word, lo mismo, ¿no? Asegúrense de que todo esté ordenado, guárdenlo en un PDF y me lo mandan, ¿no? Ya, eso básicamente, así que no sé si hay más consultas, comentarios. Creo que no, ¿no? Ya, entonces pasaremos a nuestro simulacro. No sé, ya debería haberse publicado en el tablón el simulacro. A ver, denme un momentito para verificar. Estaba medio programado automáticamente. Ya, creo que no. Sí, tiene un rezago esto. Simplemente para que vayan viendo una idea de cómo sería. Entonces, se acaba de publicar en el tablón del Classroom, ¿no? Aquí está, se los voy a poner, ¿no? Este es el simulacro del primer parcial, descarga el PDF. Bueno, en este caso, más que el último dígito de carnet, he puesto un solo PDF. Ya les he explicado cómo va a ser el día del examen. Van a tener ahí 10 PDFs. Entren, ¿no? Procuren si quieren respondan al azar o traten de responder los ejercicios. Entren al formulario que en realidad debería estar abierto. Ahí está abierto, simulacro primer parcial, ¿no? Llenen sus datos. Bueno, me está pidiendo entrar con mi cuenta. Siguiente y vayan avanzando, ¿no? Entonces pueden proceder, ¿no? A probar más o menos cómo es, ¿no? Dense el tiempo y vayan mandando. Ahora, recomendación, ¿no? Recomendación, en lo posible entren con la cuenta con la que estén registrados en el Classroom, ¿no? En lo posible, ¿no? Eh, o sea, de hecho, yo espero que todos entren con su cuenta facultativa, ¿no? A estas alturas, dado que ya estamos casi 4 meses, 4 semestres en modalidad virtual, ¿no? Entonces, entren con su cuenta facultativa a llenar la información, ¿no? Nuevamente, si entran con otra cuenta es posible, pero yo voy a desconfiar en esos casos, ¿no? Voy a dar más énfasis en los procesos de revisión, los tiempos, ¿no? A esas cuentas, ¿no? Por eso preferible que entren con sus cuentas facultativas, ¿no? Ya, entonces, no sé si hay alguna más consulta, así podemos terminar ya la sesión de hoy. Y una vez que sean las 4 de la tarde, yo les puedo mandar las respuestas, ¿no? De todos los que han enviado sus formularios para que vean, ¿no? Más o menos cómo va a ser bueno, más que las respuestas, ¿no? Les va a llegar un mail de verificación, ¿no? Sí, solamente el número de carnet, sin extensión. Eso es buen detalle. Solamente el número de carnet. ¿Habrá Meet el día miércoles? No, no, no. No va a haber Meet, va a ser directamente las instrucciones en el Classroom. Nuevamente para no reducir los megas si es que estuvieran conectados con un plan de megas. Estoy confiando mucho en ustedes para este primer parcial, ¿no? Normalmente después de analizar los resultados es fácil verificar si ha habido procesos de copia, ¿no? Procesos
de ese estilo. Entonces, si es que eso se llega a verificar, yo para el segundo parcial les voy a tener que exigir que estén conectados con cámaras apuntando a su hoja de respuestas, ¿no? Entonces, yo estoy confiando en la honestidad de todos ustedes para este primer parcial, ¿no? Así que solamente tengan cuidado en eso, ¿no? No es un colegio, están formándose para ser profesionales finalmente, ¿no? Así que simplemente eso como comentario final, ¿no? Así que lo último, una vez que ustedes llenen esto, les tiene que llegar un mail de verificación. Un mail de verificación. Con las respuestas que ustedes han marcado. No les va a llegar las respuestas ya validadas, ¿no? Les va a llegar un mail de verificación con las respuestas que han marcado. Si por alguna razón ese mail no les llega, ¿no? Escríbanme, porque a veces ha pasado que han dado un mal correo electrónico y yo les puedo decir, efectivamente has dado un mal correo y por si acaso ha llegado, pero está con este correo, digamos, ahí está bien, ¿no? Pero si no les llega y a mí tampoco me ha llegado, entonces es algún procedimiento que está bajo su control, ha estado mal manejado, ¿no? El simulacro hasta las 4, ¿no? A las 4, bueno, a las 4 yo voy a cerrar a las 4 en punto voy a cerrar el envío, ¿no? Para que vean que los que no me mandan hasta las 4 ya es como si no hubieran dado el parcial y su siguiente oportunidad será nomás el recuperatorio, ¿no? Así que traten de evitar eso, ¿no? Ya, solo para aclarar, debemos enviar un PDF con los ejercicios. Sí, sí, un solo PDF, ¿no? Donde estén todos los ejercicios. Ya. Entonces voy a detener la grabación y la sesión. Y cualquier cosa o duda que tengan, igual como en ese día, van a poder escribirla al ¿no? Al canal del Telegram que tengamos, ¿no? Ahí pueden escribir directamente, ¿no? Eviten escribirme un mensaje directamente a mí, sino mejor háganlo en el canal, así tal vez otros compañeros tienen el mismo problema y eh, lo podemos ir resolviendo, ¿no? Sí, en el simulacro no tiene para PDFs, ¿no? El simulacro no tiene para PDFs porque si no es llenarme de archivos que no se necesitan, ¿no? Ahorita prueben más que todo, ¿no? El marcado, ¿no? Familiarícense un poco con la estructura del examen, las opciones, ¿no? Tal vez pueden ir puliendo la parte de preparar el PDF, ¿no? Y después mirar, ¿no? Ya, creo que eso es todo. Entonces, vamos a terminar acá nuestra sesión. No sé si hay algo más ya para César. Ya, ok. Entonces, directamente el día miércoles, controlen bien sus tiempos, ¿no? Los tiempos van a salir en el tablón van a ser los definitivos, así que sugerencia, controlen bien sus tiempos, su horario y todo lo que requieran para ya enviar después el examen a tiempo. Listo, nos vemos entonces bueno, nos vemos el día lunes para las clases y el miércoles de manera más de interacción en el tablón. Nos vemos, chao chao a todos, todas, Hasta luego, licenciado. Licenciado. nos vemos, chao chao.